Bienvenidos a este encuentro nuevamente. Estamos en otro capítulo más de Secodap Live, un espacio para hablar con los especialistas, con los voceros de esta institución que nos van a poner en perspectiva los conflictos, las situaciones que enmarcan a los niños, niñas y adolescentes. En esta ocasión vamos a estar conversando con Abel Saraiva, que él es el coordinador adjunto de SECODAP y además coordinador del Servicio de Atención Psicológica. ¿Y por qué vamos a conversar con Abel? Porque esta semana pudimos ver cómo un caso de bullying que termina en autoagresión que conmocionó a Estados Unidos porque tocó a la comunidad de este país, también llega y llama a la reflexión a la comunidad venezolana, en donde el acoso escolar, el bullying, no está siempre en el tapete de conversación. Y este suicidio de un adolescente de 12 años nuevamente trae a colación y a preocupación a todos los padres y también a la sociedad venezolana para saber qué hacer para prevenir estas situaciones. Por eso nos acompaña Abel Saraiva, psicólogo del Servicio de Atención Psicológica de SECODAP, el coordinador de este servicio, para darnos perspectiva al respecto. Y por eso quería empezar, Abel, que pudieses contarnos cómo debemos ver este hecho, que no fue en Venezuela, fue en Estados Unidos, pero cómo lo debemos observar y cómo debemos tomarlo dentro de la comunidad venezolana. Bueno, Vane, gracias por la invitación. Estamos solventando un tema técnico aquí de audio. Listo. Mira, yo creo que este es un tema que debemos aprovechar, y no digo aprovechar en el mal sentido de la palabra, sino entender que este es un evento lamentable que efectivamente acaba con la vida de un niño en Estados Unidos, y no pudiera decir, bueno, esto está muy lejos de nosotros, y la verdad es que no. Creo que justamente ha movilizado tanto porque sabemos que es una realidad del acoso escolar que también está presente en nuestro contexto. Entonces, a pesar de que el hecho sucedió lejos de nuestras fronteras, es un tema que nos toca de manera muy sensible porque todos conocemos a algún niño o todos hemos vivido en algún momento la experiencia del acoso escolar, y no necesariamente porque hayamos sido agresores o víctimas, sino porque también hemos podido ser testigos de ello mientras estudiábamos o a partir de testimonios de nuestros familiares. De manera que creo que hablar del suicidio de Drake es una oportunidad también para traer este tema sobre la mesa en nuestro contexto en Venezuela. O sea, sería desafortunado pensar, oye, sí, es que esto es un tema que pasa en los Estados Unidos y los colegios allá son terribles. No, resulta que es un tema que tenemos vivo acá en Venezuela y que es un tema que afecta a miles de niños en todas partes del mundo, y que, bueno, nosotros tenemos nuestra cuota también de responsabilidad. Creo que para nosotros en SECODAP y en general tenemos que aprovechar esta oportunidad para poner justamente la lupa sobre uno de los, creo yo, que una de las formas de violencia más complejas que afectan a los niños, niñas y adolescentes, y de la que un poco se habla. Es así, y yo creo que parte de la razón por la que no se habla el acoso escolar es porque no entendemos qué es el bullying, cuándo comienza un juego, cuándo comienza un chalequeo a convertirse en bullying y convertirse en un tipo de violencia que afecta a los niños en edad escolar. Y yo creo que es importante entonces, a partir de ahora, definir y ayudar a la gente a entender qué es acoso escolar, desde su mínima expresión hasta cuando vemos estas señales horribles de agresión e incluso que termina en un suicidio. Una forma de violencia que está caracterizada justamente por un uso sistemático e intencional de agresiones de parte de un niño o de una persona hacia otra en el contexto de las relaciones escolares, y que se hace con la intención de dañar. Recapitulo, estamos hablando de una forma de violencia que es intencional, que se hace de forma sistemática,
que ocurre o tiene como punto de partida el conjunto de relaciones que se dan en el seno de la comunidad educativa y que adicionalmente, por supuesto, se vale del entorno social como una forma de instaurarse. ¿Y por qué digo esto? Porque, bueno, no es un problema entre dos personas de manera puntual, entre dos chamos, sino que estamos hablando de una dinámica de violencia que se produce siempre o por lo general frente a testigos, que son quienes a su vez legitiman de alguna manera el ejercicio de esta violencia. ¿Y cómo lo legitiman? Bueno, lo legitiman o bien porque manifiestamente muestran su apoyo, porque se ríen, porque guardan silencio, porque muestran indiferencia ante lo ocurrido. Entonces, esta forma de violencia que es el acoso escolar, es una de las formas de violencia quizá más complejas que puede atravesar un niño o un adolescente. Y uno diría, bueno, pero hay otras formas complejas de violencia, como puede ser el maltrato, como puede ser el abuso sexual, pero resulta que en otras formas de violencia hay como una relación mucho más directa o mucho más corta entre agresor y víctima. Pero es que acá ocurre un fenómeno muchísimo más complejo, porque tenemos al niño que ha sido agredido. Tenemos al niño que está en el rol de agresor, tenemos a la familia del niño que ha sido agredido, la familia del niño que ha sido o está ejerciendo funciones de agresor, están los testigos, están los docentes, están los miembros de la comunidad educativa que puede ser personal administrativo y obrero, están los profesionales que pueden intervenir dentro de la acción, como puede ser un psicólogo, un psiquiatra, un trabajador social, entra en juego el sistema de protección, entra en juego los medios de comunicación social, entra en juego un entramado de actores que son clave dentro de este proceso y que de alguna manera dificultan que sea un problema que se limite a dos. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de acoso escolar, tenemos que decir, como ya hemos señalado, lo intencional, lo sistemático, el entorno social, pero adicionalmente a esto, tenemos que diferenciarlo de otros episodios de violencia que pueden pasar en la escuela, para que se vea más claro. Hay dos compañeros que en medio de un partido de fútbol o un recreo tienen una discusión y se caen a golpes. Eso es violencia en el contexto de la escuela, pero no es acoso porque no hay una práctica sostenida, intencional, que se realice frente a otros. Cuando esto sucede, entonces hablamos de acoso escolar. Y también vamos a ver que hay un efecto diferencial porque ese uso sostenido, exponencial de la violencia lleva a consecuencias mucho más difíciles de abordar. Entonces, creo que, como bien tú señalas, parte del problema es que nos cuesta entender bien de qué va el tema del acoso escolar y luego una vez que podemos identificar, sí, aquí hay una situación de acoso escolar, no sabemos por dónde empezar a abordarlo, no sabemos qué se puede hacer, no sabemos cómo prevenirlo y de alguna manera es como que cuando aparece un caso que lamentar, todo el mundo dice estoy en contra del acoso escolar, pero en lo que pasa la ola, pues el tema queda nuevamente a la deriva y efectivamente los niños y los adolescentes se ven afectados. Fíjate que aquí estamos hablando de diferentes factores, de roles, personas involucradas dentro del entramado, como lo mencionaste, del acoso escolar. Ahora, cuando pasa un hecho de acoso escolar, o un hecho, en realidad, la sociedad siempre tiende como a buscar un culpable. En esta lógica, entonces todos somos responsables de un hecho como el acoso escolar. Y anclando la idea a esto de responsabilidades y no de culpas, podemos ir como puntualizando el rol que debe tener un maestro, el rol que debe tener la familia, de la víctima, del victimario, el rol que tiene que tener la comunidad educativa y así sucesivamente. Podemos ir haciendo como un paneo sobre cuál debe ser la postura, actitud o buenas prácticas de cada uno de estos roles. También además creo que vale la pena destacar que sobre todo, al menos como desde SECODAP entendemos este tema, la violencia no es algo que es natural y que es instintivo, la violencia es algo que aprendemos, incluso cuando miramos desde los lentes del niño que es señalado como agresor o los niños que pueden ser señalados como agresores, hay un entorno previo, hay una historia de violencia que puede estar allí presente y que nos ayuda a entender lo que sucede, porque además, y esto no lo dije, pero que creo que es importante también ponerlo sobre la mesa. Además de toda la gente que interviene, hay todo un conjunto de relaciones históricas que van a ser muy importantes. O sea, acá
Y a propósito de cuál puede ser el rol que juega cada uno de estos actores involucrados, tenemos que entender que la actitud y lo que va a venir a suceder tiene que ver también con relaciones históricas, es decir, no solo lo que está pasando ahora, sino lo que ha pasado previo, tiene que ver con las cosas que hacemos y con las cosas que dejamos de hacer, es decir, acciones y omisiones que llevan a este lugar. Vamos a empezar primero del lado de el niño que ha sido señalado como agredido, ¿no? O como víctima de una situación de acoso. Bueno, lo primero que hay que hacer es poder reconocer que eso que estoy sintiendo, eso que estoy viviendo, es algo que no está bien, ¿no? Y no que está bien o mal sentirse de una determinada manera, sino que lo que no está bien es la situación. Poder reconocer que estoy viviendo un hecho de violencia y que necesito buscar ayuda, porque este es el paso uno. Reconocer que estoy ante una situación que no puedo manejar solo. Porque cuando tratamos de dejar toda la responsabilidad en el niño que es agredido, como bueno, tienes que defenderte, tienes que ver cómo sales de esto, estamos haciendo un daño terrible porque el niño por sí solo le va a costar muchísimo salir de un entramado de relaciones que tiene que ver con tanta gente, como ya hemos dicho. Ahora, ¿qué sucede? Del lado de los padres que dicen, bueno, me acabo de dar cuenta que mi hijo está siendo agredido y ¿qué puedo hacer? Bueno, lo primero es tener una actitud empática con esto. Yo no tengo que estar de acuerdo con lo que mi hijo o hija siente, no tengo ni siquiera que haberlo vivido, pero sí tengo que poder transmitirle la idea de que respeto sus sentimientos y de que puedo imaginarme o puedo ponerme en sus zapatos de cómo podría ser esto, ¿ok? Sobre todo digo esto porque hay papás que no les tocó vivirlo o que inclusive pudieron haber sido agresores en su adolescencia, en su juventud, y hoy les toca que sus hijos, bueno, pues estén siendo víctimas de una forma de violencia, o puede que también en esa dimensión histórica también vengamos de una familia donde nos ha tocado vivir esto antes, ¿no? Entonces, primer punto, empatía, ¿ok? Empatía frente a los sentimientos de nuestros hijos. En segundo lugar, yo tengo que entender que la reactividad, lejos de ser un camino, un vehículo para solventar, es un obstáculo. O sea, no se trata de que yo salga corriendo, agarrar golpes a los papás del otro niño o ir a increpar al niño o a los maestros, no. Yo creo que es clave poder entender lo que está sucediendo y hacer un plan. En esa medida es clave también poder identificar, hacer una especie de línea de base. O sea, hay que entender desde cuándo está pasando esto, con qué frecuencia, con qué intensidad, quiénes son las personas que están involucradas en el hecho y también pensar a partir de allí cuál es una ruta de acción, porque hay que identificar, bueno, vamos a hablar con la maestra, o ya se ha hablado con la maestra y esto no ha dado resultado, voy a hablar con la directora, con el coordinador, con quien fuese dentro de la institución educativa, y si esto no resulta, entonces, bueno, poder acudir a instancias, por ejemplo, el sistema de protección para poder canalizar esto. Pero el paso previo, antes de que podamos diseñar un plan, es justamente que podamos identificar, bueno, cuál es el patrón. Y para este paso es muy importante que no saltemos como unos tigres ante lo que nos dicen nuestros hijos, sino que más bien podamos escuchar, entender, a pesar de lo difícil que puede ser poner en remojo nuestras emociones cuando se trata de que a nuestros hijos le han podido hacer daño. Luego tenemos que evitar a toda costa revictimizar a nuestros hijos. ¿Y cómo es esto de revictimizar? Bueno, cuando imagínate que tú vas a la escuela, eres agredido por tus compañeros de manera sistemática, te sientes mal, con miedo, afectado, todo lo que pasa allí. Y además llegas a la casa y te encuentras con que tus papás te dicen que si vuelven a darse cuenta que te golpearon o que te hicieron algo, entonces ellos te van a agredir a ti, ¿sí? O sea, la expresión vulgar que dice, bueno, si tú vuelves a llegar así, entonces quien te va a fregar soy yo. Bueno, un momento, porque imaginemos en qué situación estamos poniendo a nuestro hijo, ¿no? O sea, ya es bastante fuerte tener que pasar 8 horas del día en un lugar donde te sientes agredido para que además en el momento que llegues a casa también te sientas presionado, lo cual puede precipitar reacciones más extremas. Me estoy deteniendo bastante en el rol de los padres que viven esta situación porque es uno quizá de los puntos más complejos de abordar. Ahora, supongamos que no es el caso de esto no, que yo estoy planteando. Bueno, perdón, tendría que añadir un elemento adicional. Tenemos que hacer una ruta, o sea, no se trata de ir y hablar con cualquiera de cualquier forma. Cuando planteamos esto en la escuela, es súper importante pedirle a la escuela cuál es el plan.
¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo yo me Ok. aseguro de que a partir de ahora mi hijo no va a ser revictimizado o va a quedar como el sapo o el delator? O sea, ¿qué garantías me ofrece el colegio de que van a estar pendientes? Y si yo siento que el colegio no está dando una respuesta efectiva, entonces yo puedo escalar esto a la instancia del sistema de protección. Ok. Ahora, vamos a la otra acera. ¿Cómo yo me doy cuenta que mi hijo o hija pudiera estar siendo un agresor? Claro, Bueno, mira, porque esto ahí es un hay tema un clave. ¿Cómo elemento, yo me doy cuenta? Bueno, por ejemplo, uno de los elementos clave, la falta de empatía que yo pudiera observar en mi hijo. Esto es un elemento del que hay que estar muy atento y sobre todo porque cuando tratamos con niños o adolescentes, estos son procesos que se pueden generar como procesos de aprendizaje. O sea, yo he enseñado a mi hijo a ponerse en los zapatos de otra persona, a reconocer sus propias emociones. Si yo no he hecho esto y veo que le cuesta ponerse en los zapatos de otro o que puede experimentar placer o gratificación causando daño, causando malestar a mascotas o a otras personas que identifique también como más vulnerables, esto es una señal de alarma. Si yo veo que mi hijo aparece con objetos o con cosas que antes no tenía, o veo la reacción de sus compañeros de temor o ansiedad cuando aparece o entra en escena, pueden ser algunos elementos de los que yo me puedo percatar. O porque me llegan los comentarios de que su hijo o hizo tal cosa. Bueno, en cualquier caso, si yo logro identificar que esto está pasando, yo tengo también como que poder hacer un ejercicio de reconocer que el tema hay que abordarlo, porque a veces no queremos aceptar que nuestro hijo está en esta situación porque implica como indirectamente reconocer que algo hemos hecho mal como papás. Entonces, yo creo que hay que aceptar que podemos estar viviendo una situación difícil y sobre todo que muchas veces esto puede implicar dinámicas previas de violencia en la familia. A lo mejor mamá se da cuenta que esto está pasando con su hijo y resulta que, bueno, ¿de dónde viene esto? Bueno, porque hay una dinámica de violencia basada en género en casa que yo tampoco quiero reconocer y tampoco quiero aceptar y que se está expresando a través del comportamiento de mi hijo. Puede pasar que existan distintas formas en las que nosotros estamos manejando asuntos de la crianza que se están expresando allí. Y el paso uno es reconocer, oye, mira, si nuestro hijo está causando daño o está agrediendo a otros, bueno, ¿cómo podemos trabajar en encontrar una solución? Del lado del maestro, mira, no nos podemos hacer la vista gorda, no nos podemos hacer la vista gorda, hay que estar atentos de cómo son las interacciones de nuestros estudiantes, no solamente cómo está saliendo en términos de rendimiento académico, sino cómo son las interacciones. Estamos generando procesos para que nuestros estudiantes se integren, cómo estamos pendientes, por ejemplo, el recreo. No es el recreo el momento para yo voltear e ignorar y decir, bueno, ya yo terminé mi clase. No, ese es el momento donde vamos a ver mucho de la interacción social, cómo observamos el comportamiento de un niño que sistemáticamente está solo, excluido, con miedo, cómo generamos procesos que permitan superar las diferencias. Ahora, cuando nosotros no sabemos qué hacer, es importante capacitarnos y buscar herramientas para poder resolverlo. A mí me parece inaudito que todavía a estas alturas las universidades no incorporen, sobre todo en las carreras de docencia, no incorporen materias específicas vinculadas al tema del acoso escolar, cuando es una realidad a la que nos vamos a enfrentar en cualquier situación. En cualquier escuela del mundo, en Estados Unidos, en Caracas, en Tucupita, va a suceder. Y si esto va a suceder, bueno, como nosotros intervenimos. Creo que establecer canales de comunicación, alertas tempranas, procesos de acompañamiento, visibilizar esto, o sea, poder mantener una comunicación fluida con los padres. Y si en los padres no encontramos respuestas, también nosotros desde los espacios educativos podemos acceder al sistema de protección para buscar orientación. Del lado de las directivas de los colegios, mira, yo creo que es importante reconocer que el mejor colegio no es donde creemos que no pasan situaciones de acoso. Mira, puede ser el mejor colegio del mundo y allí van a ocurrir eventos de violencia. Tenemos que evitar que lleguen a situaciones de acoso. Más bien yo desconfío de un colegio que te diga, no, eso no pasa aquí. No, no, mira, es que eso pasa hasta en el mejor de los colegios. Lo decisivo no es que pase, lo decisivo es cómo nosotros estamos canalizando esto. Voy a meterle un poco al acelerador. Del lado de los medios de comunicación, creo que parte de lo que hay que hacer es hablar de esto permanentemente. También de las instituciones educativas es muy importante que no quede como un evento aislado, que cuando se prende una alarma, tipo el caso de Drake, hablamos de esto y después nos olvidamos. Esto es algo de lo que hay que hablar permanentemente, así como lo hacemos con el lavado de manos, la higiene, con todo el tema del COVID. Bueno, de la misma manera como reforzamos estos mensajes. Del lado de los papás, creo que hay que generar presión en el colegio para que el colegio desarrolle protocolos y planes para el abordaje de este tipo de situaciones. Creo que si hacemos, como lo decía, un paneo rápido ante este tipo de eventos, nos damos cuenta que todos tenemos un grado de responsabilidad. Por el lado de los especialistas en salud mental o de protección,
creo que es importante cómo podemos documentar lo que está viviendo, cómo podemos trabajar en las causas también, no solo del hecho en sí mismo, sino también a nivel personal, cómo esto nos afecta y cómo nosotros podemos generar nuevos recursos para hacer frente a situaciones difíciles. No se trata de que los adultos resolvamos el problema por el niño que está siendo afectado, sino que nosotros incorporemos al niño dentro de ese proceso de solución que le permita desarrollar nuevas herramientas para la vida. Vane, y a todos que nos están escuchando, perdonen que me haya extendido de esta manera, pero es que como vemos, esto es un tema que se parece a una tela de araña, tiene demasiadas conexiones y vínculos, y creo que para poder pensar en cuál es el posicionamiento, tenemos que hacer una mirada bastante amplia. Yo siempre lo digo, y de hecho esta semana lo hablaba con el equipo de psicólogos en el servicio, hay situaciones de violencia donde vamos directo al agresor, a la víctima, trabajamos y vemos incluso mejorías muchísimo más rápido, pero en el caso del acoso escolar es un entramado que funciona como un sistema y si no abordamos el sistema difícilmente vamos a poder ver cambios sostenibles. Sí, justamente estaba observando en la intervención que acabas de tener que esto es más complejo de lo que se nos ha planteado como históricamente. Aparecen estos hechos coyunturales y la cobertura mediática se trabaja en función de eso, pero luego parece que nos olvidamos y que hay bastante tela que cortar. Vamos a aprovechar este espacio para ir al menos a hacer algunas puntadas específicas y una de ellas es justo el tema de las emociones en casa. Las emociones en casa, háblase aula y háblese casa familiar, ¿no? Porque si nosotros como adultos no estamos revisando cuál es ese historial de vínculos que hemos tenido, probablemente cuando lleguemos nos demos cuenta o nos notifiquen de que hay alguna situación de acoso, vamos a actuar de unas maneras inadecuadas. Entonces yo creo que es importante hablar, Abel, sobre la salud mental, la atención psicosocial que pueden tenerse dentro de las escuelas. Vamos a hablarlo dentro del ámbito escolar a propósito de que vamos a empezar esta presencialidad nuevamente y rescatar esa formación. Cómo los docentes deben estar formados en esta área para poder identificar patrones de violencia dentro de sus cuatro paredes, que es donde ellos pueden estar y tener quizás un impacto mayor, ¿no? Que la sociedad se forma allí, en ese espacio chiquito que es el aula, y ellos pueden incidir allí. Bueno, yo creo que el punto de partida en cuanto al tema del mucho de lo que genera violencia tiene que ver con cómo manejamos aspectos vinculados a la salud mental. O sea, voy a poner algunos ejemplos. Yo quiero que mi hijo no se vuelva un agresor, pero nunca le he enseñado a ponerse en los zapatos de otro, ¿no? O sea, nunca le he enseñado a empatizar con lo que el otro siente. Entonces, es muy difícil que mi hijo pueda detenerse cuando el otro le dice esto no me hace sentir bien, si yo no le he enseñado Exactamente. justamente a reconocer sus propias emociones y las de los demás. Entonces, hay un trabajo previo, como en el sentido de la prevención de la violencia, tiene que ver con cómo abordamos el tema del reconocimiento de las emociones. Pues, de hecho, si yo hablara del reconocimiento de las emociones como un tema en general, pudiera pasar que en la escuela digas, ay, ¿cuál es la relación de esto con el acoso escolar? Bueno, resulta que es que Ajá. una de las cosas que hace que alguien ejerza violencia de manera sistemática contra otro es porque esa persona, las únicas emociones que en el mejor de los casos reconoce son las suyas, pero ese reconocimiento ni siquiera implica un reconocimiento pleno, las puede sentir, pero no necesariamente sentir como para identificar e identificar las de otro y reconocer el valor que tienen los demás seres humanos. El ejercicio de desarrollar o la capacidad de formar empatía es algo que se trabaja, no es algo que necesariamente Exactamente. va a suceder de forma espontánea. Y en esto yo creo que desde la casa y desde la escuela tenemos mucho que hacer y tenemos mucho que aportar. A ver, por otro lado, pienso que desde el punto de vista de salud mental, este es un tema que produce efectos devastadores, ¿sí? A nivel de trastornos clínicos como ansiedad, depresión, trastornos de la conducta alimentaria, incluso la presencia de riesgo de ideación suicida, por lo que es muy importante que también los docentes puedan aprender a reconocer y los papás señales de alarma que nos permitan activar pues esquemas de respuesta. Ahora,
Como lo decía antes, pienso que desde la escuela es mucho lo que se puede hacer en términos de ayudar a ese reconocimiento emocional, hacer ejercicios donde podamos ver qué pasa con el otro, cómo se siente el otro, cómo yo expreso mis sentimientos, cómo desarrollamos estrategias no violentas para resolver los conflictos. Otro ejemplo que vincula escuela y casa, por ejemplo, si nosotros resolvemos los conflictos a partir del uso de la violencia como adultos, difícilmente vamos a poder esperar que los chamos lo hagan distinto. Y tomo el ejemplo del castigo físico. Uno diría que, bueno, que tiene que ver castigo físico con el acoso escolar, no tiene que ver muchísimo, porque yo le pego a mi hijo cuando se porta mal o le pego a mi hijo cuando hace algo que yo no quiero, pero luego me extraña que mi hijo le pegue a otro o le humille cuando tiene una diferencia con él. Entonces, el mensaje que damos cuando criamos usando la violencia es que la violencia es un mecanismo legítimo para resolver los conflictos. Eso Y cuando es. esto se expresa en el seno de las relaciones, pues, interpersonales de los chamos, entonces ahí nos sorprende. Y yo creo que es clave entender que los mensajes que damos con nuestro comportamiento es lo que va a dejar la huella más profunda en la vida de nuestros hijos y de nuestros estudiantes, más que las cosas que les decimos. Pues les decimos, mira, no está bien pegar, no está bien agredir, no está bien humillar, pero si yo luego pego, grito, humillo, castigo, baso mis esquemas disciplinarios en el dolor, entonces yo el mensaje que realmente estoy transmitiendo es que, mira, cuando las cosas salen mal o cuando las cosas salen de control, está bien que tú hagas esto. Entonces, empezar a cambiar una cultura de violencia que viene desde el hogar, desde los primeros meses de vida hasta nuestra vida adulta, no es una tarea sencilla, pero es una tarea indispensable. O sea, es indispensable que nosotros nos demos el permiso y nos tomemos el atrevimiento de generar cambios en los patrones de relación. Y esto va desde la crianza en el contexto de lo cotidiano a la manera en que gestionamos también los conflictos dentro de la escuela. Yo creo que le Perfecto. damos mucho espacio en la dinámica escolar al tema académico y suena lógico que le demos espacio, pero le damos poco peso, por ejemplo, a habilidades que son fundamentales para la vida. Yo voy a poner este ejemplo. Yo tengo 31 años y en mis 31 años, pues, he vivido por lo menos, diría yo, 18 años, no sé, 18 es mucho, ponte 15 años fácilmente sin necesidad de usar el máximo común divisor o el mínimo común divisor, ya ni siquiera estoy seguro. O sea, yo he podido vivir toda mi vida sin hacer una raíz cuadrada, ¿ok? Pero lo Ok. que no puedo es vivir toda mi vida sin saber resolver conflictos. O sea, yo puedo vivir sin saber hacer una raíz cuadrada, porque además hoy una calculadora me ayuda a resolverlo. Pero lo que no puedo vivir es toda la vida cayéndome a golpes cada vez que alguien tenga una diferencia conmigo. Entonces, Exactamente. no quiere decir que no haya que aprender a sacar la raíz cuadrada Ujú. o el mínimo común múltiplo o el máximo común divisor, qué sé yo. O sea, esto es importante para desarrollar ciertos procesos cognitivos. Pero si yo tengo que poner en una balanza cuáles son las habilidades para la vida en las que yo estoy formando en la escuela versus las que realmente le pongo peso, entonces ahí puede cambiar un poco nuestro esquema. Cómo abrimos lugar para trabajar resolución de conflictos, cómo abrimos lugar para trabajar reconocimiento de las emociones, cómo abrimos espacio para integrar, para compartir. Nosotros en Secoa pensamos que cuando trabajamos el desarrollo socioafectivo de los niños, el aprendizaje casi viene en automático. Esta es una frase que dice Carlos Trapani, o sea, cuando tú trabajas cuando tú trabajas la confianza, cuando trabajas el apego, cuando trabajas justamente la salud mental del niño, el aprendizaje casi viene en automático. Bueno, Así si es. nosotros hacemos ese cambio de chip, yo estoy seguro que es mucho lo que podemos hacer para prevenir la violencia en el contexto de las escuelas. Maravilloso. A ver, al principio empezaste esta partecita de tu intervención hablando sobre las consecuencias en el área de salud mental para víctimas y estoy segura que para los victimarios también e incluso para los testigos. Pero vamos ahora a abordar una preocupación que nos llega por redes sociales a SECOAP y es si en el marco legal venezolano existe una penalización, sanción a alguno de los responsables por el acoso escolar. Incluso nos preguntan si el acoso escolar es un delito. Y por eso hemos entrevistado anteriormente a Carlos Trapani, quien es el abogado y el coordinador general de SECODAP, y vamos a compartir con ustedes parte de esa entrevista que le hicimos en la agencia PANA
Agencia de Periodistas Amigos de la Niñez y Adolescencia, para que ustedes puedan entender un poco la dinámica del ámbito legal que tiene el acoso escolar en Venezuela. Vamos a escuchar. Acoso escolar, como cualquier otra expresión de violencia, se puede denunciar y la denuncia puede representar un freno a la agresión. A partir de la denuncia, acercamos al niño a la justicia, se evitan otras víctimas y con la denuncia implica ese proceso terapéutico que dignifica al niño frente a un hecho violento y la denuncia acerca al niño a la justicia. Con la denuncia se pueden adoptar medidas de protección y establecer mecanismos para poder superar un hecho violento. Acompañamiento psicosocial, acompañamiento jurídico, estrategias complementarias de formación a la comunidad educativa. Son todos estos mecanismos que se pueden encauzar a través de la denuncia en los distintos órganos del sistema de protección. Uno de los principales problemas del acoso escolar, que es una violencia que va en escalada. En la medida que transcurre el tiempo, el acoso se incrementa en frecuencia y severidad y eventualmente una situación de acoso puede desencadenar hechos punibles. Un acoso se puede convertir en agresiones físicas, se puede convertir en amenaza, en hostigamiento u otras formas de violencia que nuestra legislación tipifica como delito. Ahora bien, si ese acoso escolar traspasa los límites de la legalidad y representa agresiones, ahí las víctimas, conjuntamente con su familia, pueden acudir al Ministerio Público para hacer la denuncia correspondiente. Generalmente, el acoso no detenido culmina en situaciones de lesiones personales, que sí son delitos y sí tienen un procedimiento penal dirigido por el Ministerio Público. En situaciones de acoso escolar, siempre hemos recomendado que la víctima y la familia acuda a la instancia que le quede más cercana. Inicialmente, agotar los mecanismos internos de la institución educativa para recibir la adecuada orientación y apoyo, pero si estas instancias no responden o sus respuestas son inadecuadas, podemos acudir al Consejo de Protección del Niño y del Adolescente, que se encuentra en cada municipio, así como en los servicios de las defensorías del niño. Son dos instancias cercanas a la comunidad, cercanas a las escuelas, donde pueden ayudar a poder abordar desde un enfoque basado en los derechos del niño las problemáticas vinculadas al acoso escolar. Escuchamos esta intervención de Carlos Trapani, coordinador general de SECODAP, abogado además, que nos plantea incluso una ruta de actuación para cuando nos enteramos, sabemos y conocemos de un caso de acoso escolar. Él nos plantea que hay instancias y que dependiendo del nivel de la agresión que estamos manejando, pues hay algunas que van a aplicar más que otras. Voy a recapitular un poco. Él habla primero de acudir a la instancia educativa, tratar de hablar con los miembros de esta institución, docentes, directivos, establecer un plan de acción allí. Si esta respuesta no es la esperada o efectiva y la situación de violencia escolar se sostiene en el tiempo, pues acudir entonces a los consejos municipales y las defensorías municipales de niños, niñas y adolescentes. Ojo con el municipal porque cada municipio tiene una, son instancias cercanas como lo plantea Carlos Trapani. Y por último, está en la instancia del Ministerio Público en la que todo ciudadano puede ir a denunciar una agresión. Lo recomendable es cumplir estas escalas para que podamos tener respuestas más certeras, más cercanas a nuestra necesidad. Ahora, también existe en el caso venezolano organizaciones sociales que si bien no son las instancias adecuadas en el sentido de dar respuestas y medidas de protección, sí pueden ayudar a entender qué hacer, cómo llevar y cómo sobrellevar una situación de acoso escolar, entre ellas SECODAP. En SECODAP, una de las razones de consulta en el servicio de atención psicológica es justamente el bullying. Abel, ¿cómo trabajamos en SECODAP este tipo de situaciones? Cuéntanos un poco sobre, digamos, la dinámica que se han reportado en SECODAP, los casos, cómo son y qué se ha hecho desde el Servicio de Atención Psicológica para dar apoyo a las familias. En el Servicio de Atención Psicológica de SECODAP, nosotros pues
hemos tomado el acoso escolar o bullying como una de nuestras líneas de trabajo. Son casos que atendemos de manera priorizada y gratuita. Representaron durante el 2020 cerca del 14% de los casos vinculados a violencia que atendimos. Sin embargo, es importante destacar que estábamos hablando en 2020, por ejemplo, de un año caracterizado por la pandemia, donde los chamos estuvieron fuera de la presencialidad de las escuelas. Entonces, el acoso escolar pudiera no parecer como uno de los motivos de consulta que en ese año fue más significativo porque, bueno, efectivamente los chamos estaban viendo la escuela de manera virtual y esto minimizó un poco la incidencia. Ahora bien, volviendo a la presencialidad, pues lo que estamos teniendo son muchos reportes de casos de acoso escolar que están sucediendo, donde, bueno, hay violencia física, verbal, psicológica, relacional, y esto, tal como lo decía hace un momento, produce efectos devastadores a nivel del autoconcepto, de la autoimagen. Puede devenir esto en la aparición de cuadros depresivos, cuadros de ansiedad, trastornos de la conducta alimentaria. A esto pudiéramos añadir incluso como un elemento que hace aún más vulnerables a estos niños, por ejemplo, es cuando pertenecen a la comunidad LGBTI. Hemos tenido casos de niños que se identifican a sí mismos como trans o no binarios, que son víctimas también de formas de violencia y de agresión sistemática dentro de sus escuelas y que además, bueno, los propios maestros y las familias no saben cómo manejar este tema, lo cual hace que exista pues una mayor vulneración a sus derechos. Nosotros, ¿cómo trabajamos? Bueno, mira, nosotros trabajamos ofreciendo acompañamiento psicológico a los niños afectados, a las familias. Trabajamos también orientando a las escuelas y a los docentes y, bueno, y haciendo ese trabajo articulado para que puedan encontrarse soluciones que sean efectivas. Como lo decía, al pensar el entramado del acoso escolar, imaginémonos una telaraña, pues no podemos pretender que haya un cambio profundo si solo se trabaja con uno de los vértices de esta realidad. Nosotros necesitamos poder hacer un trabajo integral que articule a los distintos miembros de las comunidades educativas y bueno, y desde ese lugar, pues nosotros trabajamos siempre de la mano con las escuelas y bueno, y cuando identificamos que en la escuela no es posible encontrar o construir soluciones, pues nosotros también trabajamos apoyándonos en el sistema de protección, porque bueno, tal como lo decía Carlos en su audio, la violencia es denunciable siempre y cuando nosotros identificamos que no hay medidas efectivas para el abordaje de la violencia, pues tenemos que hacer todos los esfuerzos que estén en nuestras manos para garantizar los derechos. Y yo creo que también en ese sentido hay que trabajar en una visión no punitivista, ¿no? Muchas veces lo que estamos esperando, lo que queremos es que se tomen represalias, que metan preso a los agresores, que se tomen ese tipo de medidas. Cuando se trata de niños y adolescentes, más bien lo que debe suceder es cómo generamos procesos de reflexión, de aprendizaje y garantías para que no se repitan estos eventos. Yo creo que ahí es donde está la clave. O sea, tenemos que trascender nuestra sed de venganza cuando nos sentimos dolidos o afectados para poder alcanzar verdaderas formas de justicia y verdaderas formas que permitan reparar el daño. Entonces, bueno, en esto estamos comprometidos, creemos que la salud mental es una de las aristas clave dentro del tema del acoso escolar y por eso lo hemos trabajado y lo seguimos trabajando y bueno, y para quienes puedan ver este live, van a poder saber que cuentan con nosotros como un aliado para el abordaje de este tipo de casos. Hace 2 días, el video de un niño venezolano siendo golpeado por un compañero de clases en el autobús escolar se hizo viral en las redes sociales. Esto ocurrió en Orlando, Florida, Estados Unidos. El niño era originario del estado Zulia. SECODAP también ha hablado muchísimo sobre los efectos de la migración forzada sobre los niños y se habla de un marco de protección para los niños migrantes, siendo niños y siendo migrantes. El SECODAP también se atiende este tipo de solicitudes de familias migrantes y pues vale la pregunta si se han recibido casos en los que niños estando en el extranjero, niños venezolanos migrantes, sean
acosados en sus escuelas, si hay un incremento de estos casos en el servicio de atención psicológica. Uno de nuestros temas, de nuestros ejes temáticos. Sin embargo, el trabajo más fuerte que hacemos en términos de migración desde el servicio de atención psicológica suele ser con los niños que han quedado separados de sus padres producto de la migración y lo que hemos llamado como fenómeno, bueno, no lo hemos llamado desde SECODAP, lo que se conoce como niñez dejada atrás, ¿no? Sí recibimos casos y solicitudes por parte de niños y familias en el extranjero. Sin embargo, no te pudiera dar cuenta de una data significativa de lo que nos llega en ese sentido, porque bueno, en muchos casos las familias ni siquiera saben que pueden buscar ayuda y no conocen cuáles son los recursos con los que pueden contar, y por eso no tenemos una data de casos de niños que estén siendo acosados en el extranjero por ser venezolanos. Ahora, el hecho de que nosotros no tengamos casos directos que en este momento podamos mapear en el extranjero no quiere decir que esto no está sucediendo, porque sí hemos recibido a través de medios de comunicación, a través de reportes indirectos, pues noticias de que niños venezolanos están siendo víctimas de formas de agresión en su centro educativo, y ahí se juntan dos elementos. Se junta el elemento del acoso escolar y se junta el elemento de la xenofobia como uno de los motivos que puede hacer vulnerable a un niño para ser víctima de acoso escolar. Esto nos habla de una doble vulnerabilidad, como bien tú señalas, y que requiere una atención especializada. ¿Qué sucede? Yo creo que estos casos no es que son casos que antes no sucedían, sino que ahora los estamos viendo retratados en su crudeza. O sea, la violencia física, verbal, psicológica que se ejerce dentro de las dinámicas de acoso escolar pasan desde hace mucho tiempo, pero ahora podemos acceder a ver cómo suceden, y el hecho de poder verlo, por supuesto, nos impacta y nos conmueve. Yo creo que lo que sí es diferente de este momento en relación al tema del acoso escolar es específicamente cómo lo virtual se vuelve una otra escena en la que sucede la violencia dentro del contexto de las escuelas. Vamos a ponerlo, por ejemplo, antes un niño que era acosado en la escuela podía llegar a su casa, y cuando llegaba a casa se sentía protegido, podía sentir que, bueno, que ya estaba a salvo. Ahora el tema es que un niño puede estar siendo agredido en la escuela y cuando llega a casa pues se siente aún amenazado. Incluso conocemos de casos donde el niño o el adolescente en el colegio no recibe agresión directa, sino más bien indirecta, tipo exclusión, pero cuando llega a casa es constantemente asediado virtualmente, digitalmente, y esto pues produce un impacto devastador, porque además ya no solo intervienen los compañeros de clase, sino que puede intervenir cualquier persona dentro de una dinámica de ciberacoso. Entonces, ¿qué es lo distinto de este tiempo en relación a lo que quizá muchos padres han vivido como experiencias de acoso escolar? Bueno, la llegada de lo virtual como un nuevo campo en el que se juega también la violencia. Entonces allí sí nosotros tenemos que tener presente que, fíjense que como situaciones de violencia escolar, situaciones de acoso escolar que ocurren incluso en otros países, tienen repercusión en el nuestro, de manera que no perdamos de vista que esto es un fenómeno que se ha globalizado y por eso pues aumenta el riesgo para los niños y los adolescentes. Maravilloso, ya vamos cerca de la hora de esta entrevista, Abel, y por tanto voy a pedir que seas conciso en estas dos preguntas. Primero, ¿qué ocurre con un victimario en el contexto de acoso escolar que no es detenido, que nunca se le plantea que esto que está haciendo es violencia y que no está bien? ¿Qué ocurre psicológicamente con él en el futuro? Y la misma pregunta con una víctima que nunca se le prestó atención a su solicitud, a sus sentimientos, a sus emociones, y pues transcurre su vida escolar en ese contexto de violencia. ¿Qué Psicológicamente, ¿cuáles son sucede las con un consecuencias? niño que puede actuar como agresor y que no recibe el apoyo y la orientación necesaria? Pues evidentemente puede perpetuar el uso de la violencia como una forma de relación. Después, más adelante, podrá ser violento con su pareja, con su familia, con otras personas. No quiero decir que hay una relación uno a uno entre el que un niño pueda ser agresor en su etapa escolar y que luego pues se vuelva un delincuente. O sea, no quiero hacer una relación uno a uno, pero sí sabemos que hay una mayor probabilidad
de que un niño que ha sido agresor y que no ha recibido el apoyo y no ha recibido la orientación suficiente pueda devenir más adelante en conductas antisociales o en conductas delincuenciales. Esto es plausible, esto incluso ha sido estudiado. Entonces, bueno, evidentemente que allí tenemos que estar bien atentos, pero siempre que veamos que un niño está involucrado en actividades pues que podemos considerar delictivas o que podemos considerar reñidas con los derechos de otros, tenemos que pensar que detrás hay una historia de un niño que sus derechos también han sido vulnerados. Del lado de quien ha sido agredido, bueno, no atender las solicitudes, no atender los llamados de atención, no atender la salud mental, no atender su realidad, puede venir en afectaciones profundas a la salud mental, en impacto en el rendimiento académico, dificultando pues la consecución de estudios a nivel superior. Vamos a ver limitado el potencial de aprendizaje, el potencial de logro. Vamos a ver que incluso estas afectaciones a nivel de salud mental a mediano y largo plazo pueden venir en cuadros depresivos de severidad, incluso puede llegar pues a la realización de intentos suicidas o a la materialización del suicidio. De manera que el acoso escolar no es un hecho que se limita a, bueno, yo la pasé un poco mal durante la escuela, es algo que realmente puede llegar a costarnos la vida. Entonces, los impactos a corto, mediano y largo plazo son devastadores. De hecho, hay muchos niños y adolescentes que no llegan a poder ver impacto a largo plazo en su vida adulta, sino que sus vidas incluso se ven interrumpidas por esto. Entonces, bueno, yo creo que es un tema bien serio, es un tema que incluso cuesta darle dimensión en un país como el nuestro porque no hay estadísticas, no hay data y es un tema del que cuando sucede no se quiere hablar y por eso yo celebro que desde SECOA pues tengamos esta ventana para poder seguir alzando la voz en función de generar cambios reales, cambios profundos y significativos en torno a las dinámicas de violencia que afectan a los niños. En esta oportunidad, pues el tema del acoso escolar. Es una maravilla poder haber tenido esta conversación con Abel Saraiva, psicólogo, coordinador adjunto y del Servicio de Atención Psicológica en este SECODAP Live. Para nosotros estos espacios son importantes para que ustedes puedan entender la dinámica o cómo la dinámica del país puede afectar a los niños, niñas y adolescentes. Y en ese sentido, quisiera invitarlos al próximo SECODAP Live que va a trabajar una preocupación que ha llegado muchísimo a SECODAP y es cómo podemos conciliar la capacidad de pago de los padres en el colegio y las necesidades del colegio de satisfacer los salarios de sus docentes y que esto no vea afectado a los niños. Incluso vamos a abordar también qué hacer en caso de una presencialidad de clases otra vez presenciales cuando los niños, niñas y adolescentes no estén vacunados, los enviamos, no los enviamos a clase. Todo esto lo vamos a poder conversar en un próximo encuentro de SECODAP Live. Me despido, los acompañé hasta este momento junto con Abel Saraiva. Mi nombre es Vanessa Moreno Lozada y espero que puedan conectarse con nosotros en el próximo SECODAP Live. Abel, hasta luego, gracias por este tiempo. Bueno que se interesan por estos temas y en SECOAP siempre van a contar con aliados para acompañarnos en esto. Gracias, Vane, gracias, Eric, y bueno, estamos acá dispuestos siempre para servir. Gracias a Eric González, que está detrás de cámara, siendo nuestro productor en este espacio. Hasta luego.